Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a presentar el tutorial para el desarrollo del ejercicio 5, estrategias para un sector urbano. Inicialmente, refrescar un poco la estructura de estos ejercicios del segundo cuatrimestre. Hemos desarrollado el primero de ellos, el ejercicio 4, hacia la formulación de la propuesta, en donde trabajamos por un lado el sector urbano que vamos a abordar en la propuesta hacia la que estamos dirigiendo nuestro trabajo. Abordamos la descripción, la caracterización del actor social que vamos a encarnar para esa intervención, para ese diseño de propuesta, y también abordamos la problemática, ¿sí? el conflicto, la situación subóptima que vamos a intentar solucionar, a la que vamos a intentar dar respuesta. El ejercicio 5 viene justamente a continuación, donde vamos a formular la estrategia para dar respuesta a esa problemática, para ese sector urbano desde el actor social que encarnamos, y el ejercicio que sigue a continuación es el ejercicio 6, donde efectivamente vamos a diseñar e implementar el proyecto de intervención. Este ejercicio tiene 3 etapas. Una primera, que es la identificación de los objetivos de la intervención, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Hacia dónde queremos ir? Una segunda parte, donde vamos a analizar la red de actores sociales que tienen intereses en ese sector urbano y que se van a posicionar, opinar, sustentar o oponerse a la intervención que yo pueda llegar a hacer. Y finalmente vamos a concluir este ejercicio 5 con la formulación de estrategias. Vamos a la identificación de los objetivos de intervención. Y para identificar los objetivos de intervención vamos a tener que recurrir al árbol de problemas, porque se vincula muy estrechamente al árbol de problemas, ¿sí? Hay como una doble cara de una situación que uno la ve como problemática que se traduce en un objetivo. El árbol de problemas habíamos visto que tenía una raíz que eran las causas y los efectos que tenían que ver con las consecuencias de ese problema, ¿sí? Cuando nosotros vamos a pensar en clave objetivos, ya ese problema, el problema principal que nosotros consideramos que era el prevaleciente en un área para el actor social que estamos encarnando, se va a traducir en un objetivo, ¿sí? Esa situación problemática es el objetivo principal, en este caso del árbol, ¿sí? El problema principal es el objetivo central de la intervención. Las causas que tenían que ver con ese problema y los efectos también van a tener una correlación en clave objetivo, ¿sí? Las causas van a ser los medios que yo voy a adoptar para lograr ese objetivo, y los efectos van a ser los fines a los cuales yo apunto con la elaboración de la propuesta, ¿sí? Hay como una doble cara donde estas situaciones conflictivas, críticas, negativas, busco revertirlas con el árbol de objetivos en situaciones positivas o que minimicen o mitiguen situaciones problemáticas que yo identifiqué y caractericé. Ahora vamos al árbol de objetivos, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace un árbol de objetivos? ¿Sí? Si recordamos el primer árbol de problemas que trabajamos en el primer cuatrimestre como ejemplo y que recuperamos hace un momento, vimos que el problema era la alta tasa de accidentes. Entonces esto se traduce, este problema, como objetivos en la situación inversa, ¿sí? En la situación positiva, que sería lograr una baja tasa de accidentes. También vimos el problema de la señalización por la falta de señalización, entonces acá sería uno de los medios mejorar la señalización, proveer señalización. Vimos que un problema era la visibilidad, ¿sí? Por la existencia de vehículos estacionados, que se podría revertir a partir de restringir algún tipo de estacionamiento para que no se
estacionen los vehículos obstruyendo las visibilidades en la vía pública, ¿sí? Y también respecto a los peatones que están cruzando mal, la reversión sería bajar, ¿sí?, ese número de peatones cruzando mal, y en ese sentido lograr mayor prudencia de los peatones mediante algún tipo de campaña o lo que uno se proponga después como componente, ¿sí? Y en cuanto a los efectos, vimos que los daños a la propiedad se va a traducir en menores daños a la propiedad, el problema del gran número de heridos va a disminuir, sí va a haber un menor número de heridos, sí estamos ya en el nivel de los fines, y con esto va a haber menores costos sanitarios, ¿sí?, porque va a haber menos heridos, y a su vez menores costos en las reparaciones porque va a haber menos daños a las propiedades, ¿sí? Entonces acá vemos claramente cómo cada situación negativa se traduce en una situación positiva en este árbol de objetivos, ¿sí?, donde, repito, la franja central es la que corresponde al objetivo principal, ¿sí?, al objetivo central de la intervención. La franja inferior, como vimos antes, son los medios, ¿sí?, y la franja superior, también como vimos antes, son los fines a los cuales apunta el proyecto. Bien. Otro ejemplo, ya para ir cerrando, ¿sí? Acá es un árbol que se plantea atender un problema de salud, ¿sí?, de enfermedades en una localidad, ¿sí? Entonces el problema principal es la alta tasa de enfermedades en una localidad. Estamos en contexto de pandemia, podríamos asumirlo en ese sentido, y que eso se iría a traducir en una baja tasa de enfermedades en la localidad, ¿sí? Acá se ve claramente esta traducción de lo negativo en lo positivo, ¿sí? Y también lo vemos en los medios, ¿sí?, y lo vemos en los fines respecto al árbol de objetivos, o lo vemos en las causas y en los efectos respecto a las causas, al árbol de problemas, ¿sí? Entonces acá se ve claramente cómo se plantea en línea vertical que hay una falta de educación en higiene que genera malos hábitos, que contribuye al problema principal, y entonces en el árbol de objetivos se plantea la existencia de educación en higiene que genere buenos hábitos y contribuya a bajar esa problemática de salud. También vemos que hay vías a centros vecinos de atención en malas condiciones y no hay atención en la localidad, ¿sí? Entonces que eso genera una deficiente, incorrecta un incorrecto acceso a los medios donde se pueden atender, a los centros de salud. Entonces se plantea dentro del árbol de objetivos como correlato mejorar, ¿sí?, que haya buenas vías de acceso a centros vecinos, o que haya atención en la localidad, o conjugadas ambas, para mejorar el acceso a los centros de salud. También se plantea una línea vinculada a la contaminación del agua, entonces en ese sentido se plantea la inexistencia de contaminación como situación positiva, y en la última secuencia se plantea que hay un ambiente insalubre, producto del manejo malo de los residuos y de la inexistencia de alcantarillado. Entonces, revirtiendo esta situación, proveyendo alcantarillado y con un mejor manejo de los residuos sólidos, se mejora el ambiente y eso contribuye a la baja de las enfermedades de la localidad. Lo mismo podemos leer en la fila superior, ¿sí? La alta tasa de mortalidad se revertiría en una baja tasa de mortalidad como efectos, y estos como los fines, ¿sí? La baja tasa de mortalidad, repito, dentro del campo de los fines. Vemos cómo esta alta tasa de enfermedades genera efectos de elevados costos a la salud y la postergación de otras necesidades y atenta contra la calidad de vida. Entonces lo que se plantea es que al bajar los costos de las enfermedades habrá menos costos de atención a la salud y se pueden priorizar otras necesidades que atiendan en parte a la calidad de vida, ¿sí? De la misma manera, situaciones de inasistencia laboral producto de las enfermedades generan
mayor costo de producción y menor rendimiento, y eso contribuye, atenta contra el potencial productivo local, y por el contrario, si yo lo transformo en un fin, ¿sí? Al bajar la tasa de las enfermedades en la localidad, voy a generar un mayor rendimiento, un menor costo de la producción y un buen potencial productivo local, justamente al reducir la inasistencia laboral. Y en la última columna se plantea que a partir de la alta tasa de enfermedades en la localidad hay más inasistencia y repitencia escolar por la ausencia de los alumnos. Entonces lo que se plantea es que al reducir las enfermedades va a haber menos inasistencias y repitencias y va a haber una adecuada calificación laboral que junto con el mayor rendimiento contribuya a generar mayores remuneraciones. Bien, una vez vistos los objetivos, ¿sí? A partir del reconocimiento de los problemas, interesa reconocer cuáles son los actores que tienen intereses en el sector donde yo voy a intervenir. Sabemos que siempre que hacemos alguna acción sobre el territorio, siempre que generamos alguna propuesta, vamos a tener actores que van a coincidir en sus intereses con la propuesta, que se van a sumar, que pueden llegar a apoyar a la propuesta, y otros grupos de actores que se van a oponer, que van a generar conflictos y que pueden llegar a obstaculizar el desarrollo de la propuesta. Por eso es necesario reconocer esos actores, ese conjunto de actores, cuando yo haga este proyecto de intervención. ¿Y qué voy a tener que revisar en esos actores? ¿Sí? En esta tabla tenemos un listado de actores y vamos a ver de qué tipo va a ser esa caracterización que estamos pidiendo, ¿sí? Por un lado, ¿qué tipo de actor es? ¿Sí? ¿Es un actor público? ¿Sí? ¿Estatal? ¿Es privado? ¿Es una ONG? ¿Sí? ¿Qué tipo de actor es? Segundo, ¿qué tipo de acciones lleva adelante? ¿Sí? ¿Es un actor que lleva acciones públicas, privadas, públicas, y realiza asesorías? ¿Sí? Porque si yo quiero incorporarlo en la propuesta, tengo que considerar esos tipos de intervenciones que realiza, que es con lo que justamente se pueden sumar. Ese actor tiene intereses altos, medios o bajos en la propuesta que yo estoy pensando, ¿no? En la propuesta del actor que encarna ese proyecto que se está proponiendo. ¿Con qué recursos cuenta? ¿Sí? ¿Son recursos físicos, humanos o económicos? ¿Sí? Y eso también condiciona la forma de accionar. La capacidad de incidir es alta, medio o baja, ¿sí? Cuanto más capacidad de incidir, si tiene más intereses, me puede apoyar. Cuanto más capacidad de incidir, si no le interesa la propuesta o si se opone, me puede obstruir el desarrollo de la propuesta. Puede ser un obstáculo que yo tengo que de alguna manera incorporar en mi estrategia. Finalmente, el área de alcance de su accionar. Si es un actor nacional, es un actor provincial o es un actor netamente local, que estoy caracterizando en cada una de las filas. En el anexo de este video vamos a ver de qué manera uno puede profundizar en este análisis de actores a través de lo que llamamos mapeo o un mapa de actores sociales. Finalmente, la última etapa de este ejercicio 6 es la formulación de estrategias. ¿Sí? Nosotros ya tenemos cuáles son los objetivos, ¿sí? Ya tenemos cómo es los actores y el posicionamiento de actores respecto a la propuesta que formulemos, y con eso vamos a pasar a esta etapa de formulación de estrategias. Cuando uno habla de estrategias, puede pensar para una misma propuesta,
¿sí? Para un mismo conjunto de medios, ¿sí? Que apunten a ese objetivo principal, una multiplicidad de acciones que pueden ser complementarias y excluyentes, ¿sí? Complementarias son aquellas que se pueden implementar en forma conjunta, y excluyentes son aquellas donde uno va a tener que elegir o una o la otra, ¿sí? Que no tienen sentido implementarse en forma conjunta. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo traducimos el árbol de objetivos a una serie de acciones para definir después cuáles son complementarias y excluyentes. Habíamos visto en el árbol que habíamos trabajado antes que teníamos como medios, ¿sí? Las raíces de ese árbol de objetivos, mejorar la señalización, construir un nuevo puente peatonal, generar una mejor visibilidad, bajar el número de peatones cruzando mal y instalar alguna señal de prioridad. Entonces, para eso logramos definir una serie de acciones, ¿sí? Una serie de acciones para lograr todo este conjunto de medios que vinculan a lo que habíamos identificado con mejorar la prudencia en los peatones, lograr que no haya más vehículos mal estacionados para mejorar la visibilidad y la prudencia de los peatones en cuanto al cruce por ese sector que aparece como conflictivo. Entonces, por ejemplo, para lograr la prudencia de los peatones, podemos armar una campaña de capacitación en el sector. Para construir el puente peatonal puede ser una pasarela, si uno puede ver de construir este paso a diferente nivel, que permita sortear esa situación de cruces conflictivos, que apunte a bajar la tasa de accidentes. Para lograr que no haya más vehículos estacionados que frenen la visibilidad, prohibir el estacionamiento. Podía ser también construir un estacionamiento a diferente nivel, ¿sí? Son como distintas acciones para resolver la misma situación. Puede hacer una campaña educacional, ¿sí? Para los peatones, antes era para los vehículos, y mejorar la cuestión de la prioridad a partir de instalar una señal de pare, ¿no? Un disco de pare. Ahora bien, recuperando estas acciones, vamos a pensar cuáles son complementarias y cuáles son excluyentes. Podemos prohibir el estacionamiento, hacer una campaña educacional y una campaña para los conductores, ¿sí? O sea, mejoro la circulación peatonal, la vehicular y prohíbo el estacionamiento. Eso va a contribuir a bajar la tasa de accidentes. Ahora, si yo voy a construir una pasarela peatonal y la gente va a cruzar a diferencia de nivel, no tiene sentido instalar un semáforo, ¿sí? Porque o instalo un semáforo o construyo una pasarela peatonal. Lo mismo para la señalización. Si yo voy a hacer que la circulación peatonal sea a diferencia de nivel, no voy a hacer parar o frenar o circular a menor velocidad a los automóviles, ¿sí? En este sentido, estas tres acciones que están marcadas en resaltado serían excluyentes entre sí, ¿sí? No por ser contradictorias en sí mismas, sino porque no tiene sentido superponerlas, porque con una sola alcanza. Si pongo semáforos, no construyo el puente; si construyo el puente, no pongo semáforos. Lo mismo respecto al disco de pare. Entonces, uno lo que tiene que hacer es seleccionar y sumar las campañas para peatones, las campañas para los vehículos y la prohibición del estacionamiento con alguna de estas que son excluyentes, ¿sí? Diseñar un conjunto de acciones que integren alguna de las excluyentes con el resto que son complementarias. Vamos a tomar
como ejemplo, un problema de cobertura sanitaria en un determinado sector, ¿sí? Que era como el objetivo principal de un problema, que se planteaba dentro del árbol de objetivos, mejorar la cobertura sanitaria, ¿sí? Con el objetivo principal, entonces, del árbol de objetivos, y como medios, la mejora en el acceso, en la accesibilidad a un centro de salud, mejoras en campañas de vacunación y mejoras en la alimentación, por ejemplo. Si tomamos el medio de la mejora en el acceso al centro de salud, yo puedo diseñar algún tipo de acción que pueda complementar otras, como por ejemplo un curso de primeros auxilios para la atención inmediata, y puedo también diseñar acciones excluyentes que se contrastan entre sí. Por ejemplo, yo puedo construir en el sector un centro de salud, entonces ya doy respuesta a la mejora en la accesibilidad por una situación de proximidad, y lo complemento con un centro de primeros auxilios que fortalezca aún más esa accesibilidad más inmediata probablemente, y puedo diseñar, en vez de la construcción de un centro de salud, puedo mejorar los caminos, ¿sí?, hacia un centro de salud en las proximidades, o poner un sistema de transporte que traslade a la población 2 veces por día al centro de salud del barrio vecino, ¿sí? Entonces esto entraría en contradicción con la construcción de un nuevo centro de salud, ¿sí? O mejoro el centro de salud propio del sector, o lo construyo si es que no existía, o mejoro el transporte, la accesibilidad a un centro de salud ya existente, ¿sí? En este sentido también tiene que haber una opción, ¿sí?, entre estas acciones que decimos que son excluyentes. Bien, como adelantaba, en el anexo van a encontrar, en el anexo del ejercicio, cómo realizar un mapa de actores sociales, que es lo que voy a presentar ahora también en este video. Para hacer el mapa de actores sociales, nosotros tenemos que recuperar la tabla de la etapa 2 de este ejercicio y agregarle una columna que nos permita ver si mi proyecto, ¿sí?, si mi actor, si el actor que encarno tiene relaciones de alianza, de tensión o de oposición con cada uno de los actores que yo estoy identificando, inclusive las tensiones y las alianzas entre ellos, ¿sí? Esto nos permite ver qué red puedo armar de apoyo, y cómo tengo que incorporar estratégicamente algunos actores para poder llevar adelante la propuesta. Con estas formas de articulación de actores, yo los puedo ubicar en distintos cuadrantes, ¿sí? En los cuadrantes superiores, el A y el C, vamos a ubicar los actores gradualmente según tengan mayor capacidad de incidencia. En los inferiores, los que tengan menos incidencia, pero también gradualmente. Y de izquierda a derecha vamos a poner desde los actores que tienen poco interés, interés medio, y los que tienen mayor interés en el proyecto, ¿sí? Mis aliados van a ser los del cuadrante A, ¿sí? Que van a ser los actores que tienen mucha incidencia, les interesa el proyecto y seguramente lo van a apoyar para su concreción. Por el contrario, el cuadrante B son aquellos actores que no voy a considerar especialmente porque no tienen capacidad de incidir y no les interesa el proyecto, ¿sí? Y también, bueno, vamos a tener en el cuadrante D actores muy interesados, pero que tienen poca capacidad de incidir, y yo tengo que ver si tengo alguna manera de fortalecerlos, ¿no?, de movilizarlos para que me apoyen la propuesta. En el cuadrante C son los que tengo que prestar también un interés especial, porque pueden ser útiles como fuentes de información, las opiniones, ¿sí?, los alcances de sus acciones,
y que nos pueden ayudar a movilizar otros actores que estén más directamente involucrados. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de, a partir de la columna de incidencia y a partir de la columna de interés de esa tabla, ubicarlos en estos cuadrantes. Y a partir de la última columna que presentamos en esa tabla, vamos a poder mapear esos actores con los tipos de articulación que existen, ¿sí? Entonces vamos a representar con una línea continua las alianzas, las vinculaciones fuertes entre actores, como por ejemplo entre mi actor y la escuela primaria, o entre la casa de mujer y los comedores. Vamos a mapear en línea zigzagueante, ¿sí? Aquellas situaciones de tensión o de conflicto, como por ejemplo entre el grupo de jóvenes y la policía, o entre la policía y los comedores, o entre la sociedad de fomento y la radio. Y finalmente, aquellas relaciones más débiles, ¿sí? Las vamos a mapear, las vamos a representar con líneas discontinuas o con líneas punteadas, ¿sí? Esto es lo que se llama un mapa de actores, que a mí me permite después, cuando formule finalmente la propuesta, ver cómo voy armando la estrategia considerando estos vínculos y esta posibilidad de apoyo a la propuesta que voy a necesitar. Como ven, es un mapa distinto a los que nosotros estamos considerando, pero que son muy útiles al momento de formular propuestas.